sobre el Espíritu Santo. Y esto se debe, amados hermanos, que en muchas denominaciones, en muchas iglesias, se ha desfigurado la imagen real del Espíritu Santo. Se ha distorsionado la imagen del Espíritu Santo. Y ya se ve que una hermana o un hermano comienza a temblar, caerse al piso, convulsionar, está siendo lleno del Espíritu Santo. O si comienza a balbucear cosas o a hablar incoherencias, está recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Eso es un engaño, hermano. Eso es una falsedad. Eso es una mentira. La palabra de Dios no lo explica así. La palabra de Dios no lo enseña así. Así que tengamos muchísimo cuidado. Yo creo que esta conferencia nos va a ayudar a todos nosotros a conocer un poco más acerca de la obra del Espíritu Santo. Y nos va a ayudar a conocer también acerca de la persona del Espíritu Santo. ¿Quién es Él para cada uno de nosotros? En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 1 al 5. Libro de Hechos, capítulo 1, versículo 1 al 5. Vamos a estar estudiando la palabra de Dios en este día. Hechos, capítulo 1, versículos 1 al 5. Hechos, capítulo 1, versículo 1 al 5. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. En el primer tratado, o sea, hablando de la primera carta que escribe Lucas, que es el médico amado, o Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Verso 3. A quienes también después de haber padecido, se presentó como... Ahí lo tiene usted. ¿Cómo dice? Vivo. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. O sea que no hay duda de que Cristo revivió. Apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Ve que no agrega la palabra fuego? Y serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Guíanos, Señor, ayúdanos a comprender el mensaje de tu palabra, que podamos aplicarlo a nuestra mente, a nuestro corazón, que podamos andar cada día a la luz de tu verdad, que nuestro corazón sea impactado con tu palabra y que, Señor, seamos confrontados en nuestra manera de andar y de vivir para glorificarte con cada una de nuestras acciones y pensamientos. Te damos gracias y te pedimos tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Jesús le dijo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén, porque vendrá el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Yo congregaba en una iglesia donde el pastor, cuando leía este versículo, decía: y ustedes serán bautizados dentro de no muchos días. Y yo les aseguro que el Espíritu Santo puede venir en minutos. Pero hermanos, los que somos creyentes ya tenemos al Espíritu Santo. O sea, ya está en nosotros, y lo vamos a ver en esta mañana. ¿Cuántos conocen a un predicador llamado Cash Luna? Creo que muchos de nosotros conocemos un predicador llamado Cash Luna, ¿no? Y justo su nombre va acorde con su prédica, Cash, ¿no? Él se llama Cash Luna y es uno de los pastores neopentecostales más conocidos en el mundo. Mire que desde el año 2011 él inició un congreso internacional denominado Hechos 29. Hechos 29. Y con esa conferencia internacional, él asegura que la historia de los hechos aún no ha acabado, sino que la historia de los hechos continúa en la iglesia de hoy. Y aunque, hermanos, el pentecostalismo tradicional pretenda negarlo, todos los feligreses que se encuentran en este movimiento, que es supuestamente un movimiento de restauración,
están buscando o están viviendo en una vida que busque la continuación del libro de los Hechos. Por eso cuando uno conversa con algunos creyentes que son de esta rama pentecostal o neopentecostal, ellos siempre van a decir, no, es que tenemos que vivir como la iglesia primitiva. Tiene que venir el Espíritu Santo como la iglesia primitiva. Todos tenemos que hablar en lenguas. Eso es lo que ellos aseguran cuando se les pregunta. Ahora, lo interesante es que el movimiento pentecostal y neopentecostal van a basar sus enseñanzas doctrinales básicamente en dos libros. El primero es el libro de Hechos de los Apóstoles, que es un libro único, particular en la Biblia. ¿Por qué? Porque es una historia de la transición de Israel en la iglesia. O sea, es un libro particular. No puedo yo estar basando doctrinas cardinales del Espíritu Santo en el libro de Hechos, porque el libro de Hechos fue una transición entre Israel y la iglesia. Y muchos de los hechos que acontecieron en el libro de los Hechos, básicamente acontecieron de manera particular, porque era una transición. No sé si me está entendiendo. O sea, Israel no es la iglesia, y la iglesia no es Israel. ¿Me entienden o no? Israel no es la iglesia y la iglesia no es Israel. ¿Cuándo nace Israel? En el monte Sinaí, en Éxodo 19. Cuando Dios le da la ley al pueblo de Israel. Allí nace, ¿quién? El pueblo de Israel. ¿Cuándo nace la iglesia? En Hechos capítulo 2. Muchísimos años después, cuando Cristo funda la iglesia y recién el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia, en Hechos capítulo 2, ahí aparece la iglesia. O sea, son dos pueblos distintos. Pero para que el pueblo de Israel mengue, se acabe, el pacto con el pueblo de Israel cese por un tiempo, y para que la iglesia entre en el pacto de Dios, tuvo que acabar Israel y tuvo que nacer la iglesia. Ese menguar de Israel y ese avivamiento de la iglesia, ese nacer de la iglesia, justo ocurre en el libro de Hechos. Entonces el libro de Hechos es una transición, ¿me entiendes? Un cambio de mando entre Israel y la iglesia. Entonces todos los hechos que acontecieron en el libro de Hechos son hechos particulares. Son hechos que acontecieron para que Dios demostrara que ahora no estaba con Israel tratando, sino que ahora estaba tratando con una nueva nación, que es el pueblo de Dios, Israel escogido, que en este caso viene a ser la iglesia, el nuevo Israel, digamos así. ¿Me entienden o no? El nuevo pueblo de Dios. Entonces, el libro de los Hechos es un libro muy particular. Sin embargo, el movimiento pentecostal lo que hace es interpretar y sacar sus doctrinas del libro de los Hechos. O sea, no puede sacarse doctrina del libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos, aunque tiene muchísima enseñanza para nosotros, tiene abundante enseñanza para nosotros, sucedió en una época particular de la historia, para un cambio de mando entre Israel y la iglesia. Así que hay que tener muchísimo cuidado cuando uno estudia. Otro de los libros que utiliza el movimiento pentecostal para basar sus enseñanzas es básicamente Primera de Corintios. Y Primera de Corintios es una carta que el apóstol Pablo escribe no para elogiar a los corintios. ¿Cuántos han leído eso de Primera de Corintios? Creo que todos aquí, ¿verdad? Y cuando usted lee Primera de Corintios, usted se va a dar cuenta que Pablo no está elogiando la santidad de la iglesia. Pablo no está elogiando la sabiduría de la iglesia. Pablo no está elogiando la unidad de la iglesia. Pablo está reprendiendo el desorden de los corintios. Pablo está reprendiendo las falsas enseñanzas. Pablo estaba corrigiendo el abuso de los dones espirituales. Y es justamente esa carta de corrección que se usa para basar la doctrina pentecostal. Entonces, dos libros que son particulares. Uno por la historia de la transición y otro porque tiene que ver básicamente con una corrección a la iglesia, no con un elogio. Usa el movimiento pentecostal para poder basar sus enseñanzas.
Ahora, aunque el actual movimiento pentecostal tiene como meta que todos los creyentes hablen en lenguas, porque usted llega a una iglesia pentecostal y lo primero que dice, ¿ya habla en lenguas usted? Bueno, yo hablo inglés y chino mandarín. No, usted tiene que hablar por el Espíritu Santo. ¿Y qué significa eso? Bueno, usted va a repetir después de mí, síguela la basaca, y mueve la cabeza y ahí está recibiendo el Espíritu. Entonces, están comenzando a enseñar ese tipo de falsedades en las iglesias y en las congregaciones. Así que hay que tener muchísimo cuidado con ese tipo de enseñanzas. Ahora, aunque la meta del movimiento pentecostal es que todos hablen en lenguas y que todos hagan milagros y que todos sean comisionados al mundo entero para hacer milagros y señales, hermanos, hay que tener muchísimo cuidado, porque eso no es verdad. Dios no manda que todos hablen en lenguas. Dios no manda que todos hoy en día puedan realizar milagros. Esto lo hizo en una época muy particular y lo vamos a ver a continuación. Hermanos, quisiera hacerle una pregunta antes de poder entrar al tema. Cuando usted lee la historia del incanato en el Perú, yo sé que usted conoce la historia del incanato en el Perú. Cuando usted lee la historia del incanato en el Perú, pregunta, ¿se siente motivado a repetir esa historia en la sociedad actual? No. Dice, ay, cómo quisiera, no, que vengan los tambos, ¿no? Ay, sí, que bueno, vivir todos ahí pues con las chulpas y vivir todos ahí todos con nuestras trajes y vivir felices, ¿no? Y tener al Inca como señor y emperador. Cuando usted lee la historia del incanato, ¿se siente motivado a repetir la historia? No, hermano. ¿Y por qué no? Porque es historia. Porque fue algo particular que sucedió en un momento muy especial de la historia en el Perú. O sea, esta historia es una referencia de lo que ocurrió hace muchísimos siglos, pero no es en ningún sentido algo para volver a repetir en la sociedad de hoy. Así que tengamos cuidado cuando estamos analizando el libro de Hechos de los Apóstoles, porque la lógica de esta argumentación nos lleva a ver que el libro de Hechos de los Apóstoles es un registro inspirado, porque Dios lo ha inspirado. Es un registro que Dios ha inspirado, como un libro sagrado, que Dios ha dejado a la iglesia para que nosotros conozcamos qué sucedió al inicio de la iglesia. Entonces, si usted quiere saber cómo fue la transición entre Israel y la iglesia de Dios, ahí está el libro de los Hechos. Ese libro de los Hechos es la transición entre Israel y la iglesia. Dios lo ha dejado con ese propósito. El libro de Hechos no es un libro de normas. El libro de Hechos no es un libro de directrices que Dios haya dejado a los cristianos para que tengan que repetirlo en sus congregaciones. No lo es. Así que muchísimo cuidado al estudiar este libro. Ahora, es justamente ese tipo de enseñanzas que los pentecostales enfatizan. Es ese tipo de malinterpretación que los pentecostales están enfatizando cuando predican, que hoy tenemos que reproducir en hechos, en las iglesias, los milagros que se suscitaron en el libro de Hechos. Y eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Número 1, vamos a ver interpretando correctamente el libro de Hechos. Número 1, vamos a ver interpretando correctamente el libro de Hechos. ¿A alguien le falta boletines? ¿Hay boletines? ¿Ya no? Interpretando correctamente el libro de Hechos. En primer lugar, el libro de Hechos es un libro de transición. El libro de Hechos es un libro de transición. Cuando, hermanos, leemos la Biblia, tenemos que tener muchísimo cuidado de poder interpretar correctamente el contexto en el que se va a escribir y a quiénes se va a escribir y por qué se va a escribir el libro. Mateo es, por ejemplo, uno de los 3 libros de transición. Escuchen aquí, esto es muy importante, escucha aquí. En la Biblia hay básicamente 3 libros de transición. El primero es Mateo. El segundo es Hechos de los Apóstoles. Y el tercero es el libro de Hebreos.
no interpreta bien Mateo, no interpreta bien Hechos, no interpreta bien Hebreos, comete errores. Porque son libros particulares de transición. Muchos, por ejemplo, interpretan mal el mensaje del libro de Mateo porque no entienden que es un libro de cambios. En el libro de Mateo se está dejando la ley de Moisés para implantar la gracia de Cristo. En el libro de Mateo se está dejando a Israel para que comiencen a hacer la iglesia. ¿Me está entendiendo o no? Es un libro de cambios. Es un libro en el que se está viendo algo distinto entre Israel con la ley y la iglesia con la gracia de Dios. Un ejemplo muy claro está en Mateo 24:3, donde la Biblia dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Muchos dicen que hay que perseverar para ser salvo. Y entonces la salvación se convierte en una salvación por obras y ya no por gracia. La Biblia no dice que hay que perseverar para ser salvo. La Biblia dice que el salvo persevera porque es su naturaleza. ¿Sí se entiende? La naturaleza del salvo es perseverar. Pero yo no voy a perseverar para ser salvo porque la gracia de Dios me ha salvado. Esas son dos cosas muy distintas. No tiene que ver una cosa con la otra, de ninguna manera. Ahora, es justamente como la gente no entiende la transición del libro de Mateo, utiliza este pasaje para decir que la salvación se puede perder. Y la salvación no se puede perder porque es por gracia. Si usted analiza bien el contexto, en Mateo 24, Jesús les estaba advirtiendo a los judíos de su época acerca de la gran tribulación. ¿Y qué le dijo? Y de los judíos que lleguen hasta el fin serán salvos. ¿Salvos de qué? De los juicios y de la persecución del anticristo que aparecen en el versículo 15. O sea, no está hablando de la salvación por gracia, está hablando de la persecución que el anticristo va a hacer contra el pueblo de Israel en el versículo siguiente. O sea, hay que tener muchísimo cuidado cuando uno interpreta la palabra de Dios. Por eso, el libro de Mateo nos deja ver que el viejo pacto está muriendo y que el nuevo pacto está naciendo con Jesucristo el Señor para el reino de Dios. Entonces, el libro de Mateo es un libro de transición. El segundo libro de transición es el libro de Hechos. Y de la misma manera que en Mateo, los pentecostales malinterpretan también la Escritura, negando que el libro de Hechos es un libro transicional. En el libro de Hechos, por ejemplo, de los apóstoles, se ve el nacimiento de una nueva congregación, que es la iglesia de Jesucristo. Ahora, los eventos que se van a suscitar, que van a acaecer durante Hechos de los apóstoles, son hechos muy específicos y son irrepetibles. No se van a volver a repetir. ¿Por qué? Porque Dios los usó en un contexto muy particular. Cuando Israel tenía que escuchar la palabra de Dios, cuando Israel tenía que venir a los pies de Dios, Dios, para confirmar el mensaje de los apóstoles, les dio señales, prodigios y milagros. Para que ellos salgan a predicar y la gente se convierta, porque la Biblia dice que Dios usó de las señales, porque los judíos buscan señales. Entonces, en esa época muy particular, quiero que entiendas, es una época muy particular, se suscita el libro de los Hechos. Una vez que la nación de Israel rechaza completamente el mensaje de la salvación, la historia del libro de los Hechos se torna a los gentiles. ¿O no es así? Del capítulo 1 al capítulo básicamente 9, vamos a ver que la historia de Israel, la historia de la iglesia de Cristo está basada en Jerusalén. Pero de Hechos capítulo 11, 10 en adelante, vamos a ver que el evangelio se abre para los gentiles. Entonces la historia se torna distinta en el libro de Hechos, porque Israel rechazó. Por eso los derramamientos que hubieron del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, capítulo 8, capítulo 10, capítulo 19 son
históricos, no doctrinales. No sé si entiende. Son históricos, no son doctrinales. No que eso es doctrina. No, no es doctrina. Eso es una historia de lo que pasó, cómo el Espíritu Santo vino en Pentecostés, cómo el Espíritu Santo vino sobre Samaria, cómo el Espíritu Santo vino sobre los gentiles, cómo el Espíritu Santo vino sobre los discípulos de Juan. Son historias particulares de cómo el Espíritu Santo llegó a formar de esos 4 grupos una sola iglesia. No es una doctrina para que usted se convierta hoy y mañana reciba el Espíritu Santo. O sea, ¿qué sentido tiene? Si cuando uno se convierte, Jesucristo dijo, y vendremos con Él y haremos morada en Él. ¿Quiénes? ¿Quiénes van a hacer morada en el creyente, hermano? El Padre, el Hijo, ¿y quién? El Espíritu Santo. La Biblia dice que cuando oímos, creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, ya tenemos ese Espíritu Santo en nuestras vidas. O sea, no tiene sentido de esperar un tiempo y usted tiene que ayunar, tiene que vigilar y es más, tiene que diezmar y ofrendar para que reciba el Espíritu Santo. Es un engaño, hermano. Es un engaño. Y lo hacen de la manera no, porque yo tengo el Espíritu Santo. Como una vez le dije a un pentecostal, yo tengo el Espíritu Santo. ¿Y usted habla en lenguas? O sea, no es necesario hablar en lenguas para tener el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el libro de Hechos sucedió en un momento particular. O sea, hay que tener en cuenta que la palabra de Dios no se interpreta en base a antojos. ¿Se acabó la mente? No podemos interpretar la palabra de Dios en base a antojos. Porque para tal caso, yo le puedo comprobar que yo soy el Mesías también. Y yo saco en el libro de Ezequiel, como un día hablaba con uno de la diosa madre. Porque hoy en día salen cada secta, hermano, por ahí. Salía uno de la diosa madre y me decían, no, pero es que An Sanjón, ese coreanito, él es Cristo, decía. ¿Y de dónde sacas eso? Porque acá en Isaías dice, y traeré de oriente a mi ungido. Está en oriente, está en Corea. Y yo le dije, ¿qué? Mira, yo te compruebo que yo también soy el Mesías. No, pues claro, mira, que Ezequiel dice, te he puesto por atalaya. Y yo nací y viví en Girón Atalaya. Yo también soy el Mesías. No, es que tú estás interpretando en antojo. ¿Y tú no? O sea, hay que tener cuidado. Si usted y yo interpretamos la Biblia como queremos, vamos a sacar muchas doctrinas, hermano. Así que por eso hay normas de interpretación. Hay una ciencia para interpretar la Biblia. Esa ciencia se llama hermenéutica. Se llama hermenéutica. Es una ciencia que uno utiliza para estudiar correctamente las Sagradas Escrituras y no caer en falsas doctrinas. Así que los creyentes tenemos que estar involucrados, no solamente contentos de venir domingo en la mañanita y ya pasamos el día en la casa del Señor, sino estudiar, profundizar, aprender más la palabra de Dios. Amén. Para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. Así que el libro de los Hechos es un libro muy particular. Otro libro muy particular es el libro de Hebreos, porque es un libro también de transición. Muchos, por ejemplo, para argumentar que la salvación se puede perder, utilizan Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6. ¿Qué dice Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, o sea, volvieron a caer, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiendo la vituperio. Entonces ellos dicen, ya ves, si tú estabas en el mundo y tú te conviertes y luego caes en pecado, estás recayendo, estás volviendo a caer, y por lo tanto es imposible que te vuelvas a arrepentir. Eso es lo que ellos ahí interpretan. Y si usted lo lee y dice, sí, Señor, ahí guárdame porque el día que caiga nunca más voy a volver.
No sé si está entendiendo. Ahí hay dos doctrinas falsas. Uno, la perfección del creyente. Es una doctrina falsa. Porque el creyente, a pesar que es salvo, tenemos todavía errores, fallos y pecados en nuestra vida que tenemos que ir sacando. El mismo Pablo que decía: yo no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, porque el pecado todavía mora en mí. Pero ¿qué decía Pablo? Mate al viejo hombre, mate a la vieja mujer que está viciado con sus pecados. Si de su vida usted no está sacando los pecados, hermano, hay un gran problema. Porque todavía hay cristianitos que le gusta, hermano, la música del mundo. Un amén nomás. Todavía hay cristianos que le gusta escuchar la música. Ay, no, que la balada de fulano. No, que el merengue de sultano. No, que el grupo chicha tal. Ay, que la fulana esta de esta manera y que el otro le engañó y que el pelotero tal, hermano. Hay gente que todavía le gusta el chisme del diablo, hermano. Hay gente que todavía le gusta, de repente, cristianitos a meterse por la discoteca. ¿Y por qué se va a ir? Porque soy luz del mundo, hermano. Voy en medio de la oscuridad para hacer luz. Y hay cristianos que están viviendo como incrédulos. Ya va la vecina, le pone la basura en la puerta de la casa. Usted va y pone junta toda la basura en la cuadra y se lo pone en su casa para que aprendan. Hermanos, tenemos que aprender a dejar pecados de nuestra vida. Amén. Ah, no, que al hermano lo levantaron de un cargo. ¿Y por qué a mí no? Si yo soy mejor que el hermano, yo puedo predicar hasta mejor que el pastor. O sea, ¿cómo a mí no me van a poner si yo soy mejor que todos acá? Cuidado, hermano. El orgullo. Hay que comenzar a sacar pecados de nuestra vida. ¿Amén? Amén. Si no estamos sacando, si no estamos renunciando a nuestra vida para que Cristo crezca en nosotros, hay un gran problema. Tenemos que renunciar. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que, amados hermanos, hay que entender eso. Los creyentes no somos perfectos, estamos yendo camino a la perfección. Pero hay gente que dice: ay, no, el hermano no me saludó, yo no voy a la iglesia porque todos son hipócritas. Yo no voy a la iglesia porque todo el mundo tiene ahí errores y fallas y yo no voy. ¿Y quién te ha dicho a ti que la iglesia es un lugar donde todos vienen con alas y aureolas y todos están acá felices, hermano? No, somos seres humanos. De repente la hermana no te vio, se pasó de largo. De repente el hermano no te vio y se fue. Y tú estás resentido. ¿Por qué no vas y cumples la Biblia si tú eres muy espiritual? Se acabó el amigo. Si usted es muy espiritual, vaya y cumpla la Biblia. Hermano, Dios le bendiga, no me saludó, ¿qué pasó? Hay que solucionar, no hay que quedarnos con cosas en nuestro corazón, hermano. Y comenzamos a hablar de uno y hablar de otro. A mí no me cae ese hermanito de ahí. Uy, el de la puerta no me cae. Siempre quiere que me siente delante, y ella lleva hasta atrás me oído. ¿Me entienden o no? No, que a mí no me cae el que toca el teclado, pues no. No me cae, no lo quiero saludar, pues no lo quiero saludar. O sea, hay que comenzar a sacar cosas de nuestra vida. Y si hay algo, vaya y soluciónelo. Eso, hermano, Cristo también pagó por él. Amén. 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 Hermanos, tenemos que aprender a vivir en amor. Tenemos que aprender a vivir en la unidad del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa entonces Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6, cuando la Biblia habla de recayeron? Quiero que entienda eso. Mire, recaer en ese contexto no tiene el sentido de volver a pecados. ¿Ya? Eso grábeselo bien. Recaer no significa volver a los pecados. ¿Por qué? Porque esa carta fue escrita por no conocemos quién fue, pero fue un hombre de Dios, que escribió Hebreos y se lo escribió a judíos cristianos. Amén. Cuando un judío se convertía en cristiano, lo expulsaban de la sinagoga, lo expulsaban de la comunidad judía. La familia le daba absolutamente la espalda y nadie quería saber de ese hombre. Ese hombre se sentía solo. Y cuando quería ir a la sinagoga, todo el mundo se corría. Y si se iba al templo, no lo dejaban entrar. ¿Cómo se sentía? Solo. Toda la comunidad judía rechazaba a Jesús, pero él lo amaba. Entonces, ¿en qué se sentía
¿A qué se sentía llamado? ¿A pecar? No, a volver al judaísmo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos tuvieron que negar a Cristo públicamente para volver al judaísmo. Y cuando niegan públicamente a Cristo para volver al judaísmo, están recayendo. ¿Entienden? Están recayendo. Entonces, recaer ahí no significa volver a los pecados. Recaer significa volver al judaísmo. Por eso es un libro muy particular para interpretarlo correctamente. Así que tengamos muchísimo cuidado. Cuando uno interpreta el libro de Hechos, tiene que tener cuidado de estudiar bien la palabra de Dios para hacer énfasis en lo correcto. Cuando los pentecostales interpretan la palabra de Dios, hacen énfasis en lo incorrecto. No hacen énfasis en lo correcto. Por ejemplo, los pentecostales, ¿qué enfatizan? ¿Las lenguas o la unidad? Cuando ellos leen el libro de Hechos, ellos leen enfatizando el don de lenguas y no enfatizan la unidad de la iglesia. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 44 al 47, la palabra de Dios dice: todos los que habían creído estaban como juntos en Calvario. Y tenían, y tenían en común todas las cosas. Dice la Biblia, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amén. Ay, hermano, voy a ir a su casa a visitarle. Vaya, hermanito, no hay problema, pero me invita un pollo al abrazo, si no, no voy, Con sencillez de corazón. Si su pastor va y le dice eso, tenga cuidado, hermano. Dice: hermana, voy a visitar su casa. Amén, pastor, gracias. Y hermana, ¿qué va a hacer? Me supongo, no va a hacer menos de un pollo de las canastas, ¿no? Menos de un pollo de... Si no, yo no voy, hermano, usted ya sabe, usted tiene que atender al cielo. Usted tiene que atender al ungido. Por favor, hermana. Y muchas hermanas, ya pastorcito, ya... Oye, yo le agarro a palazos. Pues eso no está bien. ¿Comían cómo? Con sencillez de corazón. Verso 47. Alabando a Dios y teniendo gran favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, el pentecostalismo enfatiza las lenguas, pero no enfatiza la unidad. Y hay que tener muchísimo cuidado, porque Pablo, cuando escribe 1 Corintios capítulo 13, versículo 8, dice: el amor deja de ser, pero las profecías se acabarán, y se cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, pero el amor es eterno. Entonces, están enfatizando mal la palabra de Dios. Se está interpretando mal la palabra de Dios. Tenemos que poner énfasis en lo que va a durar, no en lo que se acaba. Por ejemplo, cuando los pentecostales interpretan la palabra de Dios, ellos dicen que conforme al libro de los Hechos, las iglesias tienen que crecer sin número. Es un crecimiento total. Entonces, ellos enfatizan el crecimiento, pero no la persecución. ¿Cuándo ha visto un pentecostal hablando de persecución, hermano? ¿Pero cuándo ha visto un pentecostal, pastor pentecostal, hablando de crecimiento, de mega iglesias? Hablando de estrategias de ultracrecimiento. Reproduzcas, hermano, 12 cada uno, como los G12, ¿no? Y le hacen regresionismo y un montón de anormalidades. Enfatizan mal el libro de Hechos, porque enfatizan el crecimiento, pero no enfatizan la persecución. Y este es otro graso error que se está cometiendo cuando se estudia el libro de los Hechos. En Hechos 2:41 dice la Biblia: así que los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. Ya ves, ahí tiene que añadirse 3,000 a tu iglesia. Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían creído o habían oído la palabra, creyeron, y el número de varones era como 5,000. Entonces dicen, por eso tenemos que tener mega iglesias. Por eso tenemos que tener iglesias donde entren miles de personas. Hermano, yo no estoy en desacuerdo con iglesias donde haya muchísimo. Eso me parece que está bueno.
pero no es el énfasis. Porque si un pastor no puede atender a todos los miembros, ¿para qué es pastor? ¿Usted se entiende? Amén. Un pastor, Dios lo ha puesto para atender a los miembros de la iglesia. Si un pastor ya no puede atender a los miembros, ¿para qué es pastor? No, es que yo he delegado al pastor fulano. No es que yo he delegado al pastor sultán. Es que yo he delegado a fulano de tal. Y delega a todo el mundo, pero es que el pastor, por eso un día le pregunté a un joven, ¿y tu pastor ha ido a visitarte? No, a mi casa viene el líder, a mi casa viene fulano, nunca viene el pastor, no tiene tiempo. No sé si entiende. O sea, el énfasis es incorrecto. Si es pastor, él tiene que velar por sus ovejas. Por eso un pastor tiene que tener la sabiduría de saber organizar la iglesia. Sino que hay muchos que se meten por todo tipo de cosas, hermano. Y no le da tiempo de atender a las cosas de Dios. Pero cuando usted mira el libro de los Hechos, solamente hay 2 ocasiones en donde se convirtieron multitudes. No hay más. Pero la Biblia habla muchas veces de persecuciones en el libro de Hechos. En Hechos capítulo 8, en Hechos capítulo 13, en Hechos 14, 17, y siempre hay persecuciones contra los hijos de Dios. Entonces, se está enfatizando algo mal. Por último, en ese primer punto, lo que los pentecostales le dicen es, hermano, usted tiene que buscar el poder. ¿Cuántos quieren buscar poder acá? Vaya, felizmente, si no lo había mandado a otra iglesia. No estamos aquí para buscar poder. Estamos aquí para liberar el poder. A ver, pastor, no le entiendo. O sea, que no estamos en la iglesia para buscar poder. Estamos en la iglesia para liberar el poder que ya tenemos. Porque tenemos un poder. Porque tenemos el Espíritu Santo. ¿Estamos o no? O sea, es usual escuchar entre los creyentes pentecostales que hay un poder que hay que buscar y es el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, yo le aseguro que no debemos buscarlo, sino que debemos liberar ese poder que está en nosotros. Por eso hay muchos creyentes que paran derrotados. El hermano dice, no, es que hermanito, ya no me siento bien en la iglesia y ya no quiero, porque no tienen poder, hermano. ¿Me entienden? Hermano, ¿por qué no sale y predica a la gente? No, que me da vergüenza, no tiene poder. No es que no tenga, sí lo tiene, sino que no lo quiere usar. Porque todos los creyentes tienen el poder del Espíritu Santo. Amén. En Lucas capítulo 24, versículo 49, quiero que lo lean conmigo. Lucas 24, 49. Dios le prometió no a los apóstoles, sino a la iglesia entera. Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. Una promesa es para cumplirse. ¿Y Dios la cumplió? Amén. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes. Pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder desde lo alto. ¿Cuándo se cumplió esa promesa? En Pentecostés. ¿Cuándo vino quién? Entonces, si el Espíritu Santo viene con poder y cuando un creyente se convierte, recibe el Espíritu Santo, ¿qué está recibiendo? Aleluya. Entonces, usted no tiene que buscar el poder, usted ya lo tiene. Amén. Aleluya. Ya tiene poder, hermano. Porque la promesa no es individual. Amén. La promesa fue colectiva a toda la iglesia. Y cuando el Espíritu Santo vino en Hechos, tuvo que venir para toda la iglesia. ¿Usted cree que vino para un grupo? O sea, vino para toda la iglesia. A partir de ahí el Espíritu Santo hace que nazca la iglesia cristiana. Ese Espíritu Santo, ese poder del Espíritu que todos los creyentes tenemos, hermanos, nos hace proclamar a Cristo. Por eso no hay un creyente que no pueda proclamar a Cristo. En Hechos capítulo 1, versículo 7 al 8 dice la Biblia, y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder, hablando a los apóstoles, concerniente a la iglesia, porque el Espíritu Santo no había venido en Hechos 2. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Hermanos, ¿qué hace que nosotros seamos testigos de Cristo en el mundo? El Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Entonces ya tenemos ese poder. Porque podemos testificar de Cristo
en el mundo entero. Alabado sea Dios. O sea, ya lo tenemos. Ahora, ¿cómo sabemos que ya lo tenemos? Este versículo es clarísimo, hermano. Segundo de Timoteo 1:7. Segundo de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. De poder. Dice la Biblia de amor y de dominio propio, no de demonio propio, ¿ya? Sino de dominio propio. Quiere decir que Dios ya nos ha dotado del poder de su Espíritu Santo. Desde el día que nos hemos convertido. Ahora, solo tenemos que liberar el poder del Espíritu. Ahora, ¿en qué consiste ese poder? ¿En hacer milagros? No. Sino que el versículo lo aclara. Tenemos poder para amar a nuestros enemigos. Tenemos poder para amar a otros. Y tenemos poder para vencer el pecado porque tenemos dominio propio. Gloria a Dios. O sea, el poder que el Espíritu Santo te da es para que ames a los que no puedas amar. Y para que vences el pecado porque eres un hijo de Dios. Entonces, más que estar buscando el poder que ya lo tienes, libéralo. ¿Y cómo libera ese poder, hermano? Deje que el Espíritu Santo obre en su vida. Dele libertad al Espíritu Santo. Dígale, Espíritu Santo, ayúdame a vivir cada día sujeto a tu palabra. Sujeto a tu palabra. Quiero que mi vida sea transformada y quiero dejar pecado de mi vida. Quiero yo menguar para que Cristo crezca en mí. Y yo le aseguro que el Espíritu Santo, usted está desatando el poder del Espíritu Santo en su vida para amar a otros y para tener dominio propio. Alabado sea el Señor. O sea, ya tenemos el poder en nuestras vidas. Número 2. Dos cosas que no se van a repetir en la iglesia de hoy. Dos cosas que no se van a repetir en la iglesia de hoy. La primera cosa, y eso lo vimos de la clase pasada, la gloriosa experiencia de Pentecostés no se va a repetir hoy en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia nació una sola vez en la historia. No tiene sentido que estemos pidiendo a Dios otro Pentecostés. Señor, mándanos Pentecostés. Y están llorando para que vuelva de nuevo el Pentecostés. Eso es incorrecto. Si la iglesia ya nació, ¿qué otro Pentecostés tiene que haber? Si Pentecostés es nacimiento de la iglesia y la iglesia ya nació, eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque Pentecostés es la venida del Espíritu Santo y Dios ya envió su Espíritu Santo en Pentecostés. Amén, aleluya. Entonces no tiene sentido de que haya otro Pentecostés hoy en día. Entonces no tiene sentido. No hay razón. Número 2, la autoridad apostólica en el siglo I. Esa es otra cosa que no se va a repetir en nuestra época. Pero ¿cuántos apóstoles y profetas hay? Hay una hemorragia, ¿no? De apóstoles y profetas por ahí. Llévese su curso, hermano. Curso de profecía. Hijo de Satanás. ¿No? Vaya usted y comience a estudiar cómo profetizar. Bueno, me sale bien, ¿no? Y va a ver usted que va a profetizar, hermano. Y pagan cursos para aprender profecías. Y van y le dan al profeta, hermano, ya no hay profetas. Qué pena, se acabaron los profetas. ¿Por qué? ¿Por capricho mío? No, porque la palabra de Dios dice que Dios ya no revela nada. Amén. Aleluya. Ya no revela. Un día hablé con un hermano y le decía, pero Dios sí revela. A ver, dígame algo que Dios no haya revelado. A mí me reveló el rapto. Ah, mira qué revelación. Porque cuando yo leí la Biblia, yo lo leí. No, es que a mí me reveló el infierno. Ah, mira qué revelación, porque cuando yo leí la Biblia también habla del infierno. No, es que a mí me ha revelado que alguien estaba en pecado. Pero, ¿qué novedad si 1 Timoteo 5 dice que algunos pecados van a salir inmediatamente y otros se van a demorar, pero todos van a salir porque el pecado no queda cubierto? No, es que, hermano, no hay nada que Dios supuestamente te revele que no es en la Sagrada Escritura. Y si ya lo tienes en tu Biblia y no lo puedes cumplir, ¿para qué quieres más? Es como el niño, ¿no? Que quiere pan. Mamá, quiero pan, pero ya te has comido 80 panes, hijo. No, que quiero más, quiero más. Uno ya no le da. ¿Por qué? Por absoluto. Quiere seguir comiendo simplemente por placer. Hay algunos que quieren seguir teniendo revelaciones para sentirse bien. Para que digan, es que el hermanito sí profetiza.
La hermanita, uy, cómo habla en lengua más que Pablo. Uy, esa hermanita, cómo danza en el espíritu. Es bien espiritual, yo les aseguro que no, hermano. Porque los corintios hablaban en lengua, profetizaban, interpretaban, y Pablo les dijo, son carnales. Así que eso no es evidencia de estar lleno del espíritu, ni mucho menos de ser espiritual, hermano. Amén. Amén. Así que tengamos muchísimo cuidado. Los apóstoles. Ahora, ¿por qué la gente quiere ser apóstol y profeta? Número uno, porque da plata. Esa es la verdad. Le da plata a esos mentirosos. Y en segundo lugar, porque por mano de los apóstoles y profetas se hacían muchas señales. Hechos 2:43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hechos 5:12. Y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. O sea, los apóstoles eran personas tan particulares que solo ellos pudieron escribir el Nuevo Testamento. No sé si entienden. Si Dios tuvo que escoger a alguien, escogió a los apóstoles para escribir el Nuevo Testamento, porque Él mismo los llamó. Él mismo los llamó para que cumplieran esta función. Así que, hermanos, los apóstoles eran personas muy particulares. Tanto es así, que cuando Pedro habla de Pablo, ¿qué dice? Con la sabiduría que Dios le ha dado, ni siquiera yo entiendo lo que escribe. Segunda de Pedro 3:15 al 16. Eso es lo que dice Pedro. Con la sabiduría que Dios le ha dado, ni siquiera yo entiendo lo que escribe. Pero algunos peor, hasta tú les estás enseñando. ¿Entienden, hermano? O sea, hay que tener muchísimo cuidado, hermano. Porque la Biblia ya no se está escribiendo. Si ya no se escribe la Biblia, tampoco hay revelaciones. Y si no hay revelaciones, los apóstoles y profetas que hay son mentiras. Número 3, acabé aquí. El pentecostalismo es una historia de falsedades. El pentecostalismo es una historia de falsedades. Cuando uno le pregunta a un pentecostal, oye, pastor, usted se le ha enseñado contra los pentecostales, ¿no? No me le he enseñado contra ellos. Yo creo que dentro de ellos, no todos, pero creo que muchos de ellos son realmente salvos, solamente que están engañados. Y no me da cólera ellos, me dan pena. Y yo oro a Dios, y ahí hay que corregir en sus boletines, porque he puesto, no debemos orar. No, sí debemos orar. Ahí me equivoqué, fue un error de edición. Hermanos, tenemos que orar por ellos. Porque de entre nosotros han habido muchos que han sido, hasta yo mismo he sido pentecostal. Amén. Hemos sido pentecostales. Hermanos, pero se nos ha abierto los ojos. Porque eso hace la palabra de Dios. Abre nuestros ojos a la verdad. Así que, hermanos, tengamos muchísimo cuidado. Cuando uno habla con un pentecostal y le dice, oye, ¿tú sabes cómo se inició el movimiento pentecostal? Porque, hermanos, todo tiene una historia. ¿Sabe lo que me dijo una persona una vez? Ustedes son una secta. Los bautistas son una secta. Y yo le dije, a ver, no me vengas tú con que los bautistas son una secta. Porque tenemos por lo menos 600 años de historia escrita. Por lo menos 600 años de historia. Antes de que tu pastor y tu iglesia naciera, ya la iglesia bautista existía. Gloria al Señor. O sea, no puede ser una secta. Al final, secta vendría a ser la desviación de la doctrina bautista. ¿O no? Así que no me vengas con que somos una secta, para empezar. Y en segundo lugar, ¿tú sabes cómo nació el movimiento pentecostal? ¿Sabes cómo inició? No, si siempre han habido pentecostales. Eso es una gran mentira, hermano. Los pentecostales dicen, siempre han habido pentecostales. Eso es una gran mentira. Amén. Si usted investiga en la historia, nunca han habido movimientos pentecostales. El pentecostalismo no es histórico. ¿Sabe cuándo empieza? Hace 100 años. Antes de 100 años, nadie creía esa falsedad. Y se lo voy a demostrar. Cuando usted comienza a investigar la historia de la iglesia, usted se va a dar cuenta que durante los primeros años de la iglesia cristiana, digamos el primer y segundo siglo, usted va a ver que los escritores de esa época, que se llaman padres de la iglesia, ellos mencionaban que ellos veían que había gente que hablaban en lenguas, que interpretaba y que todavía recibía revelaciones. Pero si ya se había escrito la Biblia, sí, pero no estaba estandarizada para todos.
Porque el canon de los 27 libros recién se acepta en el siglo III. Quiere decir que esos 2 siglos todavía Dios enviaba a muchas iglesias estas revelaciones para que recibieran su palabra. Pero cuando se estandariza la Biblia y todas las iglesias cristianas en el siglo III tienen la misma Biblia que tenemos, Dios deja de enviar los dones de revelación. ¿Por qué? Porque ya la Biblia es la única autoridad de Dios. Entonces usted comienza a ver que a partir del siglo III muchos autores dicen: estos dones de revelación existieron, pero hoy ya no los vemos. Eso lo dicen los propios autores, y lo vamos a ver en la siguiente semana. Pero cuando usted comienza a ver en el siglo II, muy temprano en la historia, en Turquía nace un hombre llamado Montano. Montano fue un sacerdote pagano de la diosa Cibeles, que era una diosa que daba revelaciones entre los griegos. Cuando pasó el tiempo, este Montano se convirtió al cristianismo, y en el año 156 anunciaba que él había sido poseído por el Espíritu Santo, y de su iglesia nombró a 2 profetisas llamadas Maximila y Priscila, y dijo: yo soy la encarnación del Espíritu Santo, y estas 2 son profetisas de Dios. Ellos afirmaban tener revelaciones directas del Espíritu Santo y prohibían a las mujeres que se maquillen, y llevaban una vida muy legalista. Montano enseñaba que el Espíritu Santo seguía dando nuevas revelaciones y que los dones seguían vigentes en su época. ¿Sabe lo que hicieron las iglesias que estaban alrededor? Expulsaron a Montano de la comunión, y lo expulsaron de la iglesia por falsa enseñanza. O sea, las iglesias de alrededor, de manera histórica, se dieron cuenta que esa enseñanza era falsa y lo expulsaron, porque no estaban de acuerdo con eso. ¿Me entienden? Con el paso de los años, llegamos a 1823. Y aparece un hombre llamado José Smith. Y él dice que estaba un día en su cuarto orando a Dios que le dé revelaciones. Miren, 1800, estamos hablando de cerca de 1700 años de historia, donde nadie hablaba en lenguas, nadie tenía visiones, nadie tenía sueños. Bueno, sueños relevantes, ¿no? Todo el mundo sueña. Pero sueños donde, que yo soñé que todo el Perú se derrumbaba. Que yo soñé, pastor, el gol que hizo de la poquita pasando. Yo soñé que le ganamos a Chile 2-5. Son tonterías, hermano. Pero hay gente que cree esas cosas. ¿Se da cuenta? Entonces, durante 1700 años después de Montano, no hubo jamás otro movimiento parecido. Jamás. Hasta que un hombre llamado José Smith se puso a la: Señor, mándame revelaciones, quiero ver. Y se le apareció un ángel, ¿sabe cómo se llamó? Moroní. ¿Y qué le dijo? ¿Tú sabes que Jesús estuvo en América? No. Y le comenzó a enseñar toda la historia de Jesús en América, supuestamente. Y le dijo: te vas para el monte tal y te vas a encontrar las planchas de oro. ¿Y qué hizo él? Se fue, desenterró. Y según él, dice, encontró las planchas de oro en egipcio reformado, un egipcio que no existe. Y dijo, y yo no sabía, pero el Espíritu Santo me dio la interpretación de lenguas, y yo comencé a interpretar ese idioma y escribí el libro de Mormón. Entonces quiere decir, hermanos, que la iglesia mormona, que es una secta, cree lo mismo que los pentecostales. En el 7º artículo de fe mormona, porque son 13 preceptos, en el 7º ellos dicen: creemos en el don de lenguas, de profecía, de revelaciones, visiones, sanidades, interpretación de lenguas, sueños, etc. Quiere decir que durante 1700 años nadie lo creía, y ellos lo empezaron. ¿Y saben lo que dicen ellos? Eso es evidencia de que Dios está con nosotros. ¿Y qué dicen los pentecostales? Lo mismo. Es lo mismo, no cambia. Algunos años después, aparece una mujer llamada Ann Lee. Durante esa época aparece esta mujer quien funda la secta de los Shakers. Ann Lee era una mujer de Nueva York que fundó su iglesia en 1825, y ella daba énfasis a la perfección de los santos.
Ya le dije. ¿Qué significa eso? Que el creyente nunca puede pecar, eso está mentido. ¿Y saben lo que decían ellos? Ella decía que para poder expulsar pecados tenemos que hacer la santa danza. ¿Y qué es la santa danza? La danza del zapatero. Y ellos se ponían así, hermano, y decían que estaban botando pecados de su vida. Y cuando uno llegaba a la iglesia de los Shakers, uno miraba, por eso se llama los Shakers. Shaker, ¿no? Shaker, ¿no? De los Shakers, gracias, hermano. Se ponía así, y la gente, y decía, está recibiendo el Espíritu. Y decían ellos, tengo que sacar mis pecados y tengo que pisarlos. Y desde allí comenzó esa falsa enseñanza de la danza. Oiga, mientras yo sea pastor acá no me van a venir a hacer cositas. No, pastor, que qué bonito cómo se ponen sus túnicas y comienzan así y para acá. Y los hombres también haciendo pasos de gente rara, hermano. También los hombres, que por acá. Eso no es bíblico, eso no es de Dios. Porque como hay algunos que les gusta el espectáculo, espectáculo. Sí, pues es espectáculo, no es iglesia. Porque en la iglesia usted no viene a entretenerse. ¿Amén? Usted en la iglesia viene a escuchar la palabra de Dios. Y esta falsa enseñanza entró. 5 años más tarde, en 1830, aparece en Inglaterra un predicador presbiteriano llamado Edward Irving. Y Edward Irving comenzó a organizar a su grupo, a su iglesia, en grupos de oración, pidiendo un nuevo derramamiento del Espíritu Santo, miren. Y dijo, vamos a orar para que se derrame el Espíritu. Y hasta que un día estaba en un culto y una mujer que era ama de casa, llamada Mary Campbell, comenzó en pleno culto a lanzarse al piso, a convulsionar y a hablar cosas que nadie entendía. ¿Y saben lo que dijo ese predicador? Después, porque se ocasionó, cuenta la historia, que se ocasionó un tumulto. Cuando él paró el tumulto y mandó orden a la iglesia, los mandó a sentarse, ¿sabe lo que dijo? Eso es evidencia de estar lleno del Espíritu. Y todos tienen que buscar la misma experiencia. Cuando sus pastores se enteraron de eso, lo expulsaron de la iglesia presbiteriana por falsa doctrina. Años más tarde aparece un predicador llamado Charles Parham. Él era un maestro de seminario que en 1901 comenzó a estudiar el libro de Hechos. ¿Y sabe la conclusión que llegó? Me parece extraño que un maestro de seminario llegue a este tipo de conclusión anormal. Pero la conclusión que llegó es que en el libro de Hechos el Espíritu Santo viene después de creer. Así que no tenemos el Espíritu Santo. Así que, y la evidencia es hablar en lenguas. Y le comenzó a enseñar esa falsedad, ¿a quién? A sus discípulos, a sus estudiantes. Y un día organizó una vigilia. Y el 31 de diciembre de 1900 hizo que sus estudiantes se reunieran en una vigilia y comenzaran a orar para recibir el Espíritu Santo y hablar en lenguas. Entonces vino una mujer, cuenta la historia, llamada Ashley Osman, y le dijo, por favor, Charles, ora por mí para recibir el Espíritu. Y cuéntale, esta es historia verificable, usted lo puede buscar, hermano. Cuando Charles Parham le pone la mano y comienza a orar, cuenta la historia que la mujer comenzó a convulsionar y a hablar cosas que no entendía. ¿Y qué dijo? Recibió el Espíritu Santo. Esa es la historia. ¿Y sabe qué pasó? Uno de sus estudiantes al tiempo fue un hombre llamado William Seymour. Y William Seymour aprendió de este predicador. Eso. William Seymour fue expulsado de la iglesia bautista. ¿Por qué? Por enseñar falsa doctrina. ¿Qué decía William Seymour? Él decía que el creyente jamás peca, tiene que vivir absolutamente en santidad. Es una falsa enseñanza. Pero eso decía William Seymour. ¿Entiéndanlo? Y por eso lo expulsaron de la iglesia bautista. Y se va a este seminario de Charles Parham y aprende todo tipo de enseñanza falsa sobre supuestamente el don de lenguas. Llega a su iglesia, lo comienza a enseñar y lo expulsan. Y él dice, no van a prohibir que el Espíritu Santo se mueva en la iglesia. Y comenzaron a seguirle metodistas, bautistas, presbiterianos y de otras denominaciones. Lo siguieron y consiguieron un establo que estaba vacío en Wall Street. En la calle Azusa, en 1906.
Se alquilaron ese establo y cuenta la historia, usted lo puede verificar, que William Seymour tenía una caja de zapatos y metía su cabeza allí para orar, mientras la gente caía al piso. ¿Saben las noticias que salían en esa época? Las noticias decían, terrible caos en Azusa. Nunca se ha visto algo parecido, porque la gente venía a Azusa solamente a chismear lo que pasaba. ¿Saben lo que pasaba? La gente se caía al piso, había gente que saltaba, se revolcaban en el piso, comenzaban a convulsionar, comenzaban a caer en trance, gritaban, hacían ruidos como animales y otros balbuceaban. Y la gente decía, han recibido el Espíritu. Y la gente de aquel entonces, los periodistas asombrados decían, esto es algo que nunca hemos visto, es muy extraño. Pero ellos le atribuyen al Espíritu Santo. En 1906, esa iglesia duró hasta 1914. En 1914, de esa misma iglesia se funda Asambleas de Dios. Y de Asambleas de Dios se funda la Iglesia Pentecostal Unida. Y muchas demás iglesias que salen de pentecostales de la iglesia Azusa, de falsa enseñanza. Así que si alguien me dice a mí, los pentecostales hemos existido siempre, es una gran mentira. Usted no conoce nada de historia. Yo le pregunto, cuando yo era pentecostal, y yo dije, voy a investigar cómo se inició este movimiento, y cuando yo leí, hay un libro que relata todo lo que pasó en Azusa. Hay un libro que yo leí que se llama 100 años de Azusa. Y este hombre relata todo lo que ocurría, hermano. Todo. Era terrible, hermano. Usted ni se imagina. ¿Y sabe qué? Cuentan los periodistas. William Seymour tenía ascendencia africana. ¿Y qué dice él? Los periodistas cuentan que él le había enseñado las danzas paganas de África a sus asistentes. De tal manera que comenzó a mezclar el paganismo con el cristianismo y la gente comenzaba a danzar supuestamente en el espíritu, pero eran danzas africanas. Y daban vueltas y vueltas. Eso si usted compara lo que hacen los africanos paganos hoy en día en sus cultos a Satanás, es muy parecido a las danzas que hacen en las iglesias pentecostales. Son muy parecidas. No hay diferencia, es lo mismo. Sino que la gente no lo sabía. ¿Me entienden? O sea, comenzó a meter espiritismo en las iglesias. ¿Y sabe cómo se apareció? Porque todas las iglesias condenaron al pentecostalismo en su momento. Pero ahora todas le abren las puertas. No, es que tenemos que avivarnos, pues. Muy muertos son los bautistas. Es que no han venido a Calvario. Acá no estamos muertos, hermano. Acá hay vida. ¿Amén? Hermanos, no se necesita ser pentecostal para vivir con la gloria de Dios. Se necesita vivir cada día en la palabra de Dios. Hermanos, oremos, porque muchas personas no saben esto. Y Dios quiera que a través de los videos que estamos subiendo, la gente aprenda, hermano. Y busque una iglesia de sana doctrina. Oremos para que Dios siga abriendo el entendimiento de muchos que necesitan la palabra de Dios. Vamos a orar en esta mañana.